sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo amanecieron? Dios los bendiga a todos. Bendecida mañana. Estamos pero bien frío, pero estamos, gracias a Dios, ya con luz. Ya dándole gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios, durante el transcurso de la noche no se fue la luz. Dios los bendiga, mis hermanos. Esta mañana estaremos orando por nuestros niños y por sus maestros, sus entrenadores. Esta es una oración que vamos a aprender a hacer, o que hemos tenido que aprender a hacer por la fuerza, al ver las necesidades de nuestros hijos ahora que en la pandemia y aún antes sus relaciones en la escuela. ¿Cómo están en esta mañana? Nos ponemos en las manos de Dios. Seguimos orando por aquellos que no tienen luz, que no tienen agua, por aquellos que todavía están sufriendo el frío o que todavía están en dificultades, aquellos que han tenido accidentes, aquellos que estos días
se han convertido en días muy difíciles para ellos. Oramos por ellos y nos ponemos en las manos del Señor en esta mañana. Gracias, Dios, te damos en esta mañana porque sabemos que estamos debajo de tus alas, Padre, y que tú tienes el control de nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor, durante esta onda gélida, Señor. Pedimos por todos aquellos que no han podido restablecer la luz en sus hogares o el agua. Pedimos por ellos, por las familias que tienen niños. Pedimos, Padre, por los que están enfermos. Pedimos por aquellos que necesitan algún instrumento, que necesita conectarse en sus casas para poder sentir la salud, Padre. Permite que la luz pueda regresar pronto. Ayuda, Señor, a todas las familias con niños. Ayuda a todos aquellos que están en dificultades, que tuvieron accidentes o que simplemente, Señor, estos días sin trabajo se consideran días de pérdida para los ingresos del hogar. Señor, suple las necesidades. Y Padre, te pedimos por este tiempo, Señor, que vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a aumentar nuestra fe. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Bendice a todos los que nos escuchan, sus familias, sus niños. Está tú con todos en este día. Nos ponemos en tus manos, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta mañana, hermanos, nos toca orar por los maestros de tus hijos, por los maestros de mis hijos. Yo tengo una familia donde algunos miembros de mi familia son maestros y sé también de las dificultades que ellos enfrentan como maestros, como mentores, como coaches. Y creo que nuestra parte como mamás es orar por ellos. Va a haber maestros buenos, maestros malos, maestros con mucha energía, maestros con poca energía, pero tenemos que orar porque son las personas con las que nuestros hijos van a tener contacto por mucho tiempo. Y lo que esos maestros hagan y digan van a influir en la vida de nuestros hijos. Así que es nuestra oración y nuestra tarea como mamás, orar por esas personas con las que nuestros hijos tienen trato diario. Vamos a repasar los principios de oración. Esta mañana el texto bíblico dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. El principio de oración: orar para que Dios escoja a los maestros de tus hijos, te libera de tener que preocuparte por ello o inmiscuirte en la decisión. Principio de oración: orar por los maestros de tus hijos en lugar de quejarte de ellos. Animará a tus hijos a confiar en el poder de Dios ante las circunstancias adversas. Orar para que Dios les brinde a tus hijos un espíritu dispuesto a aprender requiere permitirle utilizar sus errores y fracasos como un trampolín a la victoria. Estos son los 3 principios por los cuales debemos orar por los maestros. Esta mañana, mis hermanos, podemos hablar de este tema con libertad, con confianza. Qué difícil es para nosotros a veces quedarnos callados o someternos a la voluntad de Dios cuando los maestros de nuestros hijos no nos gustan del todo. Y seamos sinceros, queremos maestros que se parezcan a nosotros. Queremos maestros que atiendan a nuestros hijos con el amor y con la paciencia que nosotros lo tenemos. La pandemia nos ha revelado algo. No es fácil ser maestros. No es fácil ser los maestros de nuestros hijos en la casa. Y esto también nos ha revelado la difícil tarea de cada maestro de atender cada día a tantos niños. Tenía una miembro en mi iglesia que era maestra y le decía: ¿cómo le va, hermana? ¿Cómo le va en su clase con sus niños? Y decía: mis niños no me dan ningún problema. Los problemas me lo dan los papás. Así que como nosotros como papás tenemos que ayudar a los maestros a hacer su trabajo
con más alegría. Algunas veces, hermanos, es difícil no inmiscuirnos en las decisiones de quiénes serán los maestros de nuestros hijos. Cuando oramos y cuando confiamos en Dios y le decimos al Señor, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti, a confiar que tú tendrás el control. Proverbios 3, 5 al 6 dice que decidamos confiar en Dios en lugar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y en cuanto a nuestros hijos, tenemos que aprender a dejar esta preocupación en las manos de Dios y hacer la tarea, orar por ellos, orar por los maestros. No siempre es fácil. He conocido papás que buscan la escuela perfecta, que van hasta muy lejos a llevar a sus niños porque allá sí va a haber un maestro perfecto. Muchos no tenemos esa posibilidad. Tenemos que llevar a nuestro niño a la escuela que le toca y esperar en Dios. Y tenemos que confiar en Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos que descubrir que Dios ha estado al pendiente todo el tiempo y que las necesidades de nuestros hijos, tanto intelectuales como cognitivas, están en las manos de Dios y que Dios va a hacer su tarea. Déjenme, le platico algo. Les he contado que tengo un niño autista. Nosotros vivimos en San Ángel los 6 años. Y entonces ahí mi niño entró desde los 3 años hasta, ¿qué sería? Hasta los 9. Y las maestras de San Ángel lo trataban como un bebé porque lo agarraron desde los 3 años. Eran las mismas 2 maestras que duró 6 años con él. Y ellos le enseñaron a cambiarse el pamper, a quitarle el pamper. Ellos lo trataban como un bebé porque es un niño autista con mental retarder. Y esas maestras fueron tan cariñosas, tan buenas. Era lo que yo más hubiera deseado. Pero entonces nos cambiaron a San Antonio. Y llegamos a San Antonio a una escuela nueva. La primera vez que fuimos a conocer a la maestra le dio un dulce a mi hijo. Y mi hijo lo agarró y tiró el papel al piso. ¡Ay, no! Yo quería rápido levantarlo y tirarlo, pero la maestra empezó a dirigirse a Isaí diciéndole, levanta el papel y tíralo a la basura. Mi niño es autista. Las maestras con las que siempre había tratado eran maestras que hablaban inglés y español, pero esta maestra le hablaba en un tono tan fuerte y le decía, recoge el papel, que me espanté tanto que casi me salgo del salón. La maestra lo estaba tratando con firmeza y me sentí tan triste pensar, Dios mío, mi hijo va a estar con esa maestra todo el tiempo. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo duro, pero quiero decirle que esa maestra hizo un gran trabajo con Isaí. Ella lo enseñó a leer, ella lo enseñó a escribir, yo creo que ha sido una de las maestras más importantes en la educación de mi hijo. Ese único año, mi hijo tenía tarea, mi hijo hacía tarea, mi hijo estaba ahí comprometido y no lo trató como un niño deshabilitado, sino lo trató como un niño igual. La verdad es que a veces quisiéramos evitarles a nuestros niños ese tipo de autoridad y quisiéramos que fueran más dóciles y más suaves, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, que Dios tiene un propósito a través de todo. Tenemos que estar dispuestas a orar y confiar en Él. Ponerle a Dios nuestras dudas sobre la educación de nuestros hijos, expresarle a Dios nuestras preocupaciones y decirle a Dios que Él tome el control de lo que nuestros hijos están viviendo en la escuela. Muchas veces tendrán maestros difíciles, pero intentarlos proteger de esa situación a veces no es el camino más sabio. A veces Dios permite esas situaciones difíciles para que seamos testigos del poder que Dios tiene para cambiar a nuestros hijos y a los demás. Si eres como yo, tienes que aprender a orar no solo por los maestros,
sino orar para que nuestros hijos sean buenos estudiantes, para que nuestros hijos respeten a sus maestros en el salón de clases y sean fuertes cuando se les llame la atención o cuando se les corrija. Hay un chiste por ahí, ¿verdad? En el Facebook, que años atrás el maestro tenía el control y regañaba a los papás y regañaba al hijo. Ahora los papás regañan al maestro y el hijo regaña al maestro. Las cosas han cambiado y tenemos que ver cuál es el propósito de los maestros y cuál es nuestro papel como padres. Cada persona tiene sus propias dificultades. Cada maestro trae sus propias luchas, sus tragedias, sus penas. Y nuestros hijos, hermanos, tienen que aprender cada día también a trabajar con ellos, a apreciarlos, a respetarlos, a buscar la oportunidad para aprender y para crecer. Incluso cuando pueda ser frustrante, aun cuando se pueda convertir en un tiempo difícil, nuestros hijos van a pasar mucho tiempo en clases con ellos y tienen que tener un espíritu dispuesto a aprender, un espíritu dispuesto a ser colaboradores en la enseñanza con los maestros. Nuestros hijos no son los únicos que tienen necesidad espiritual y no son los únicos que tienen necesidad de aprender. Nosotros como papás también tenemos esa misma necesidad. Los maestros también tienen esa misma necesidad. Así que debemos de estar unidos juntos, orando por nuestros hijos, pero dispuestos a aprender nosotros también. Si tus hijos, hermanos, se hallan en una situación difícil con un maestro o con un entrenador, no critiques al maestro en frente de tus hijos. En lugar de eso, haz oración. Ora para que los maestros de tus hijos puedan suavizar su corazón hacia ellos, pero también que los hijos puedan entender y ser también amables con sus maestros. Invita a tus hijos a unirse en la tarea. No se desanimen si no hay cambios inmediatos. Enfócate en los versículos de 1 Corintios 15:54, que nos invita a estar firmes y permanecer, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que el trabajo del Señor o la oración no es en vano. Elimina las actitudes de estar a la defensiva con la maestra o con el maestro. Elimina la amargura, la ira y reemplázalas con humildad, gentileza, gratitud y amor. Pídele a Dios que te otorgue a ti y a tus hijos un espíritu dispuesto a aprender de manera diligente. Que sean nuestras palabras, como dijo Pablo, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y quiero decirle que yo siempre he sido en aquel tiempo, ahorita ya mis hijos están grandes, pero siempre era muy consciente de estar ahí para la maestra. El día del amor y la amistad, sus florecitas, el día del maestro, una macetita, un panecito, en Navidad, en Thanksgiving. Es importante que los papás mostremos agradecimiento a los maestros. Y es importante que los maestros sientan ese amor y ese agradecimiento de parte de los papás. No como quien nos estamos ganando el corazón del maestro, sino como quien reconocemos el trabajo que ellos hacen. Tenemos que estar listos para los eventos importantes del calendario y estar atentos para ser como una palmadita en la espalda para el maestro o la maestra, decirle gracias por tu trabajo. Recuerde, hermano, que usted es un cuadro completo. No se trata nada más de su hijo. Usted también va dentro del cuadro del maestro. Y quiero decirle que usted puede hacer la diferencia en cuanto al trato y al respeto que su hijo tenga hacia su maestro. Y esto se va a convertir también en éxito para la educación de tu hijo. ¿Cuántos de ustedes han oído esta historia? Por la culpa de ese maestro, mi hijo no pasó.
O mi hijo iba bien, pero el maestro ese no pasó a mi hijo. Y entonces hacemos responsable de todo lo malo que le pasa a tu hijo por la culpa de un maestro. Nuestra tarea es orar y ser parte del equipo que va a impulsar a tus hijos al éxito. Jesús dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Desde la perspectiva del reino de Dios, somos ministros también de los maestros y somos invitados a ser parte del esfuerzo que ellos hacen en la educación de nuestros hijos. Es nuestro privilegio ayudar a los maestros a levantar esa cosecha. No ignores, hermanos, este trabajo. No ignores a tus maestros, no ignores, porque somos buenos para culpar. Somos buenos para poner dedos sobre el que hace algo mal, pero ¿qué tan dispuestos estamos para hacer equipo? Vamos a orar por los maestros y entrenadores de nuestros hijos y vamos a usar estas oraciones y le invito a que usted ore conmigo. ¿Cómo te sientes esta mañana con este tema? ¿Es verdad? Sí, necesitamos esforzarnos más orando por las personas que influyen en la vida y en la educación de nuestros hijos. No queremos que nadie los lastime, no queremos que nadie los afecte, sino que tenemos que ser equipo con ellos para cuidarlos. Oramos. Padre Celestial, inclina el oído de mi hijo o mi hija hacia la sabiduría y su corazón a la inteligencia. Dale un espíritu dispuesto a aprender, uno que clame por discernimiento y lo busque como a un tesoro escondido. Haz que mi hijo o mi hija obedezca a sus maestros y entrenadores y que se someta a su autoridad. Que comprenda que ellos cuidan de él como quienes tienen que rendir cuentas ante ti. Muéstrale a mi hijo o a mi hija que cuando obedece a sus maestros y entrenadores, hace que cumplan su tarea con alegría y no como una carga, y que al final esto será su ventaja. Haz que mi hijo o mi hija y sus maestros sean humildes y amables. Permíteles, Dios, ser pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Oro para que mi hijo o mi hija respete a todos. Permítele amar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Que te tema y honre a quienes están en autoridad y sobre él. No dejes que algún maestro cautive a mi hijo o a mi hija con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. No lo dejes, Señor, no permitas. No dejes que los profesores y entrenadores de mi hijo o mi hija se cansen de hacer el bien. Hazles entender que a su debido tiempo cosecharán si no se dan por vencido. Dale de la misma manera, no permitas que me canse de orar por sus maestros. Dale nuevas fuerzas a los maestros cada mañana, Señor. Cada mañana que se levanten con nuevo ánimo y nuevo gozo. Ayúdalos en sus problemas personales. Haz que mi hijo o mi hija sea sabio en su actuar con sus maestros, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, sazonada con sal. Así sabrá cómo responder a sus maestros con respeto y gracia. Recuérdale a mi hijo o a mi hija orar por sus maestros y entrenadores y ser agradecido por el papel que juegan en su vida. Señor, tú sabes nuestras necesidades antes que te las pidamos. Señor, tú has prometido disponer todas las cosas para el bien de quienes te aman. Escoge personalmente a cada uno de los maestros y de nuestros hijos y rodéalos de compañeros seleccionados por ti. Oro para que los maestros y entrenadores de mi hijo o mi hija sean moderados, respetables,
sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Oro para que las maestras en la vida de mi hijo o mi hija sean reverentes en su conducta, sensatas, puras y con dominio propio. Pido que estos maestros, al hacer el bien, sean un ejemplo para mi hijo o para mi hija. Esta es nuestra oración, que cada uno de los maestros sean dirigidos por Dios y sean usados por Dios. Que los maestros puedan sentir nuestro respaldo, que los maestros puedan sentir nuestra oración. En cada una de las tribulaciones y dificultades que los maestros viven, que Dios les dé la victoria. Que Dios los capacite con el talento, con la paciencia, que Dios les dé de su gracia y que Dios esté con ellos. Esta mañana nos despedimos con esta oración. Dios amado, hemos puesto estas necesidades delante de ti. Algunas, Señor, son necesidades tan preocupantes para algunas familias. Te pido, Señor, tu dirección. Te pido sabiduría y te pido que ellos puedan confiar en ti. Que ellos puedan echar toda su ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de ellos. Bendícenos esta mañana. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, en medio de esta tormenta invernal a ser prudentes y sensatos. Cuida de nuestros niños, suple de todas nuestras necesidades, Señor, y trae luz a los lugares, Señor, donde está necesitando un poco, Señor, de calor en sus hogares. Por favor, Señor, ten misericordia y apresura los trabajos de aquellos que están haciendo la tarea para que las casas, todas las casas puedan disfrutar de la calefacción, Señor. Bendice a tus siervos donde quiera que estén. Bendice a todos aquellos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana orando por nuestros hijos. Cuídense, arrópense y que Dios esté con ustedes. Bye, bye.